Hola, ¿cómo están? Vamos a ver ahora cómo tributan las sociedades en general, excepto las sociedades médicas, por si acaso, ¿ya? Ahora, vamos a ver cómo funciona el famoso impuesto de primera categoría. Vamos a ver las dos opciones que hay del traspaso de las utilidades desde la sociedad hacia los socios, que es la renta atribuida y la renta parcialmente integrada. Y finalmente vamos a ver cómo tributan los socios, que les adelanto es con el impuesto global complementario, que es el que importa, ¿ya? Pero estos son temas que son hasta cierto punto engorrosos, pero son muy importantes, así que los vamos a ver, ¿ya? Empecemos con el tema impuesto de primera categoría. Acuérdense que es el impuesto que la mayoría de las sociedades tiene, pero ya dijimos que había excepciones, como las sociedades médicas que tenían opción a tributar en segunda categoría. Y en segundo lugar, hay personas naturales que pueden optar o que incluso pueden verse obligados a tributar en primera categoría también, por si acaso, ¿ya? Pero por regla general, el impuesto de primera categoría es el impuesto de las sociedades, de las empresas, ¿ya? Ahora, requiere sí o sí contabilidad completa, hay que contratar un contador y juntar las boletas, ¿cierto? La ley me dice cómo es que se declara esta renta. Yo no puedo llegar y calcularlo como yo quiera, sino que es de una manera súper estricta, que se relaciona bastante a los principios de contabilidad generales, ¿cierto? Pero la ley es bien estricta en el sentido en que, ejemplo, me rechaza algunas cosas, me rechaza algunos gastos o me obliga a contabilizarlo de cierta forma, ¿ya? Y aquí mucho cuidado con los gastos rechazados. De hecho, el típico problema del impuesto de primera categoría es que me rechazan un gasto porque no lo tengo bien respaldado o porque me lo consideran no necesario para el giro de la empresa, ¿ya? Y eso me puede salir muy caro, y acuérdense que hay algunos gastos que están como prohibidos por ley y que son rechazados simplemente por la ley, ¿ya? Ejemplo, comprar un auto. Comprar un auto a nombre de la sociedad es algo que me va a significar una multa, ¿ya? Porque les adelanto que esto no lo vamos a ver con mucho detalle en estos videos, pero el gasto rechazado se traduce en una multa que puede ser hasta 40%, muy caro, ¿ya? Ahora, el impuesto de primera categoría se paga en abril, ¿cierto? Pero yo mensualmente voy pagando los PPM, que en este caso dijimos que era un porcentaje de las ventas que partía en el 1% y luego va variando, ¿cierto?, según lo pagado en el impuesto de primera categoría el año anterior en relación a las ventas del año anterior. O sea, se hace esa división, el impuesto partido por las ventas, y con el porcentaje que me da ahí voy a seguir pagando los PPM para el año siguiente, ¿ya? Ahora, que quede esto bien claro, la sociedad paga el impuesto de primera categoría, ¿ya? Y los socios, en cambio, lo que pagan es el impuesto global complementario, ¿ya? O sea, hay dos impuestos que cada uno de los contribuyentes, la sociedad es un contribuyente y los socios son contribuyentes diferentes, pagan un impuesto distinto. Pero acuérdense que el impuesto de primera categoría es un crédito en contra del impuesto global complementario. Pero, nuevamente, con la reforma tributaria, acá no siempre se puede usar completamente como crédito. Hay algunas situaciones en que solamente se usa como un porcentaje de crédito, que lo vamos a ver de inmediato, ¿ya? Vamos a ver ahora un tema que es fundamental, que es de las elecciones más importantes al momento de decidir cómo voy a tributar en mi sociedad, que es elegir entre el régimen de renta atribuida versus el de la renta parcialmente integrada, que en general hablan de cómo es que pasa el dinero o las utilidades de la sociedad hacia los socios, por si acaso, hacia los socios, ¿ya? A ver, vamos a hacer un paralelo entre renta atribuida y la renta parcialmente integrada, y acá acuérdense que también se llaman como el sistema de tributación del artículo 14A o el régimen 14A, eso es lo mismo que renta atribuida, ¿ya? Y la renta parcialmente integrada, en cambio, es el artículo 14B, porque están en la letra B del artículo 14 de la ley de la renta, por si acaso. Así que esos son sinónimos, renta atribuida con 14A y renta parcialmente integrada con 14B, ¿ya? Ahora, y quede esto bien claro, número uno, hay una diferencia respecto al impuesto global complementario que debe pagar la sociedad en abril, ¿ya? En el caso de la renta atribuida, lo paga con una tasa del 25% sobre las utilidades. En el caso de la parcialmente integrada, en cambio, es una tasa un poquito más alta, 27% también sobre las utilidades, ¿ya? O sea, la renta líquida imponible, que son las utilidades de la empresa calculadas según lo que la ley dice, se le aplica estas tasas dependiendo del régimen por el cual se opte, ¿ya?
Ahora, segundo lugar, en el caso de los socios, ya que están con renta atribuida, van a pagar el impuesto global complementario sobre las utilidades de la empresa igualmente. Y algo importantísimo, las pagan el mismo año, independiente de que hayan sacado la plata o la hayan dejado dentro de la empresa. O sea, que quede esto bien claro, los socios se les atribuyen las utilidades, se les atribuyen las rentas el mismo año en que la empresa debe pagar impuestos, en ese mismo momento, ¿cierto?, debe pagar impuestos el socio, ¿ya? Ahora, esto que quede bien claro, pero acuérdense que el 25% pagado como impuesto de primera categoría sirve como crédito en contra del global complementario. Así que, en resumidas cuentas, lo que se paga es el global complementario y nada más, ¿ya? Ahora, en el caso de la parcialmente integrada, aquí es distinto. Se paga el global complementario, pero se paga además en esto yo me refiero a los socios. Los socios, además del global complementario, van a pagar un 9,45% adicional sobre las rentas que están recibiendo desde la sociedad. ¿Por qué? Porque acá no pueden imputar todo el impuesto de primera categoría en contra del global complementario como crédito. Solamente un 65%, ¿ya? Y eso hace que un 35%, que es la diferencia hasta el 65% para llegar al 100%, ¿ya? Un 35% del impuesto de primera categoría se pierde, ¿ya? Y hay que pagarlo igual, ¿ya? Y justamente el 35% del 27% es el 9,45%, que es lo adicional que finalmente se paga en conjunto, ¿ya? Por lo tanto, fíjense, la parcialmente integrada tiene al final, en el global complementario, que es lo que importa, una tasa más alta, con una multa, podría llamarse, ¿cierto?, de 9,45%, pero, y aquí viene el pero, ¿ya?, que se paga solamente el año en que se retira esa plata. Por lo tanto, si es que la plata queda dentro de la empresa, en ese caso se paga solamente el 27% del impuesto de primera categoría y el socio no paga el global complementario hasta que la saque, ¿ya? Y si la saca en 10 años más, va a postergar el pago de los impuestos hasta un tiempo más tarde, ¿ya? Así que, haciendo el paralelo, el de renta atribuida o 14A es mejor porque tiene una menor tasa de impuesto de primera categoría, ¿cierto? Es mejor porque tiene también una menor tasa del impuesto global complementario, porque se puede usar todo el crédito del impuesto de primera categoría, ¿cierto? Y tiene como cosa mala que hay que pagar el mismo año, ya sea que yo saque la plata o no, ¿ya? Y la otra, en cambio, es al revés. Lo bueno que tiene es que puede como postergar y diferir el pago del impuesto final, del impuesto global complementario, hasta el año de retiro, y lo malo es que tiene tasas un poquito más altas, ¿ya? Bueno, o bastante más altas en el caso del 9,45%, que es mucho, ¿ya? Ahora, la típica pregunta es ¿cuál elijo? Y la verdad es que hay que sacar cuentas, hay que ver, hay que calcularlo con un Excel y verlo en el largo plazo, ¿cierto? Y cuál de los dos es el que me conviene más, ¿ya? Que va a depender fundamentalmente de cuánto tiempo me voy a demorar en retirar la plata, ¿ya? Pero vamos a ver que no es tan así, vamos a verlo en unos minutos más, ¿ya? Porque antes, la pregunta que me tengo que hacer es, tengo opción de elegir, porque hay veces en que no puedo elegir y estoy obligado a ceñirme a uno de estos regímenes, ¿ya? Ahora, ¿quién puede elegir? Pueden elegir las sociedades de responsabilidad limitada y pueden elegir las sociedades por acciones. Ellas pueden elegir, siempre y cuando todos sus socios sean personas naturales, ¿ya? Ahora, esto no es tan así en el sentido en que más que personas naturales deben ser contribuyentes finales, y esos son las personas naturales, ¿cierto? Pero también pueden ser sociedades que estén domiciliadas en el extranjero y que son contribuyentes del famoso impuesto adicional, que por si acaso no importa mucho, pero en general para el tema de Chile, ¿cierto? Quedémonos con la idea de que pueden elegir solamente los socios que son personas naturales, todos ellos, y que están en una sociedad de responsabilidad limitada o en una sociedad por acciones, ¿ya? Otras sociedades igual, pero que no importan en el sentido en que son más infrecuentes, esas son las que hay que recordar, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa si no elige, si no hace la elección y se queda callado y le preguntan ¿y cuál quiere? Y se queda callado? Bueno, la verdad es que la sociedad de responsabilidad limitada de manera espontánea va a como elegirse la renta atribuida. La SPA de manera espontánea, en cambio, se va a autoelegir la renta parcialmente integrada. Así que mucho cuidado con olvidarse de los 2 meses luego del inicio de actividades de no ejercer este derecho a elegir, porque si no el sistema va a elegir espontáneamente, ¿cierto? Y esto es algo que dura un montón de tiempo y yo no me puedo cambiar, ¿ya? Ahora,
Hay algunos casos en que yo estoy obligatoriamente como forzado, ¿cierto?, a elegir el régimen parcialmente integrado o acogerme al 14B, ¿cierto?, que en general son todas las sociedades anónimas, ya todas las empresas grandes en general que funcionan como sociedades anónimas, todas están en el parcialmente integrado por ley, ¿ya? Y segundo lugar, cuando siquiera uno de los socios es una persona jurídica, ¿ya? O sea, una sociedad que es dueña de otra sociedad, o sea, cuando hay una cascada de sociedades, por obligatoriamente las sociedades de más abajo, todas quedan como acogidas al régimen parcialmente integrado, ¿ya? Ahora, nuevamente con la salvedad de una sociedad domiciliada en el extranjero que eventualmente sí puede acogerse igualmente a la renta atribuida, ¿ya? Ahora, repitamos la pregunta que ya hicimos antes. Entonces, ¿cuál elijo? Y la respuesta es, acuérdense que cuando elija, esto dura 5 años y que no lo puede cambiar, así que hay que elegir bien. La respuesta es, elija la renta atribuida. Si usted puede elegir la renta atribuida, lo más probable es que va a tener que quedarse con la renta atribuida, que eso es lo que le va a servir más. ¿Por qué? Una, porque ese 9,45% adicional que hay que pagar de global complementario duele, y duele harto. Acuérdense que el tramo más alto de global complementario es 35% y se le subo 45 más, le estoy subiendo como un 30% más de impuestos, es demasiado, ¿ya? Y porque en la práctica los médicos igual sacamos la plata. Entonces, si estamos en el parcialmente integrado y la estamos sacando, eso hace que en la práctica tenemos que pagar inmediatamente y se nos pierde el beneficio de la parcialmente integrada, que es diferir el pago de impuestos. O sea, la estamos sacando igual, estamos pagando impuestos igual, solo que lo estamos pagando con un 9,45% más alta. Así que, repito, en la práctica, la gran mayoría de las veces, a menos que usted tenga una empresa muy grande y que gane mucha plata y que sea millonario y que tenga proyectos de inversión importantes a futuro, en ese caso le conviene la renta atribuida. Así que preocúpese de que la sociedad esté bien hecha para que pueda optar a la renta atribuida, ¿ya? Repito, hay excepciones, pero la mayoría de las veces esa es como la regla general, ¿ya? Ahora, alguien puede decir, ¿y si interpongo sociedades? Si pongo una sociedad que se acoge a un régimen que controla a una sociedad que se acoge al otro régimen como para intentar balancear como los beneficios de cada uno. Así ejemplo, tenemos aquí a nuestra doctora, ¿cierto?, que es dueña de una sociedad que está acogida a la renta atribuida, que a su vez es dueña de otra sociedad que está acogida a la renta parcialmente integrada, ¿cierto? La verdad, no vamos a entrar al cálculo matemático acá, pero no sirve de nada, es equivalente a haber quedado en renta parcialmente integrada y lo único que hace es que me complica la contabilidad. O sea, en el fondo debo llevar una doble contabilidad de algo que en efectos tributarios hubiese sido equivalente a tener una sociedad en la renta parcialmente integrada, ¿ya? Ahora, si lo hago al revés, una renta parcialmente integrada que es, o sea, una persona, ¿cierto?, que es dueña de una sociedad que está en la renta parcialmente integrada y que a su vez es dueña de una sociedad que está acogida al régimen de renta atribuida, la verdad es que, número uno, no se puede. ¿Por qué? Porque para acogerme a la renta atribuida, a la de más abajo, ¿cierto?, yo requiero que el socio sea una persona natural y aquí el socio sería esa sociedad, la que está acogida al régimen parcialmente integrado, así que obviamente no puedo acoger a la otra sociedad a la renta atribuida, ¿ya? Y tampoco me serviría, por si acaso, desde el punto de vista matemático. O sea, en resumen, interponer sociedades no sirve y ambas cosas como equivalen numéricamente a acogerse al régimen de renta parcialmente integrada, que ya dijimos que no era muy bueno porque es caro, ¿ya? Y bueno, esas fueron las como cosas más importantes de las sociedades. Si tienen alguna duda pueden acercarse a nosotros, ¿ya? Un abrazo.